Hay pocas cosas mejor ahora mismo que quedarse viendo a la señora Viviana Valles. Señora o señorita Brenda. Señora. Señora, sí. Señora. Y al señor Hugo Machiavelli. Para compartir más noticias hasta las 24. Hugo, qué gustazo verte. Igualmente, Luis, igualmente. Y te digo, está buenísimo Voces, lo estuve siguiendo todo el programa. Muchas gracias. Estaba sin voz porque tuve mirá qué paradoja, ¿no? Tuve un problemita en la garganta. No me digas. Me hice el análisis de COVID, dio negativo, así que no hay ningún problema. Y vos la rompiste. Estás viviendo acá, ¿no? Ya prácticamente, pero bueno, nosotros somos soldados, Luis, ¿viste? Como corresponde, asumiendo una muy linda responsabilidad. Ahora, Joaquín Morales Solá, Luis, acaba de escribir, a ver, lo comparto con vos. Por favor. Dijo que en 24 horas el cristianismo dio 2 golpes. Este es el primer concepto que está en su nota de acuerdo a cómo... ¿La tenemos para ver? Sí, ahora seguramente sale primero para suscriptores y esta noche para todo público. A ver cómo es Dice, el cristianismo dio 2 golpes en 24 horas, por lo de Máximo y por la marcha contra la Corte Suprema. Yo comparto, Hugo, y a ver, acá Miguel Pichetto, que es un hombre de mucha experiencia y un gran dirigente dentro del sistema democrático, dice, muchachos, que el gobierno se una, no hagamos sola, pero la sociedad está demandando. A ver, lo que hizo Máximo Kirchner, yo lo dije y lo repito, es un acto de cobardía, es un acto destituyente, infantil y además es mentiroso. Porque la verdad, Hugo, no renuncia a nada, no renuncia a la guita, no renuncia a la banca, no renuncia, es el jefe político de 4 ministros, 5 ministros, Viviana, claro. ¿Cuántos son los ministros de la Cámpora? Sí, ¿no? 4, 5, 6, bueno, es el jefe político de esos ministros, los ministros no renuncian, ya presentaron la renuncia antes y generaron otra crisis, es una crisis política más grave todavía, y para colmo Cristina todavía no habló, y todo el mundo está apostando, esta es otra cosa que es loca para la Argentina, entonces, a ver qué hace Cristina, a ver cómo se levanta, a ver si tomó té o café y reacciona de determinada manera. Con su silencio quizá habla también, ¿no? Bueno, es que hay un silencio, hay un análisis para hacer de ese estruendoso silencio, sí. Pero yo hablo Máximo. Claro. ¿Alguien puede pensar en la Argentina, Hugo? Nosotros hace años que trabajamos juntos. ¿Alguien puede pensar que Máximo hizo lo que hizo y se cortó solo o a pesar de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner? No, al contrario, muchos dicen que es la versión renovada del cristinismo. Y quiero terminar con esta idea porque me encanta lo que pensás seguramente. Me querés despedir, ya no te sirvo más. Pero te hago una pregunta, porque Morales Solá dice, es una secta cada vez más pequeña para satisfacer a una tertulia también de esa dimensión. Y yo te pregunto... Se da manija, pero vos te das cuenta cómo se da manija. No podemos aceptar. ¿Qué está pidiendo Máximo Kirchner? Default. ¿Qué está pidiendo? Sin decirlo, bueno, ¿no? Porque no se van a embarrar tanto tampoco. ¿Qué está pidiendo Moró? Default. ¿Qué está pidiendo Fernanda Vallejo? Default. ¿Qué está diciendo Cristina cuando todo el tiempo te corre? Por supuesto que yo no leí los detalles del entendimiento porque faltan muchos todavía. Sí, claro, no está. Pero no es no es un acuerdo perfecto, no es un entendimiento, es un entendimiento que patea para adelante la deuda. Sí. Hugo, este año había que pagar casi 5... Bueno, no recuerdo bien exactamente, pero creo que eran como 14.000 millones de dólares, era una cosa de locos. Sí. No se podía sostener. Claro. No se podía sostener. Ir al default es suicidarse. Totalmente. Sí. Es suicidarse. Entonces que digan, queremos ir al default y que digan también, bueno, esta es nuestra estrategia. No la comparte, que presenten la renuncia y que el presidente asuma la autoridad presidencial, se ponga el traje y se las acepte. Claro, ¿y es una oportunidad entonces, siguiendo esto, para Alberto? Bueno, yo creo que sí. Por supuesto que es muy cómodo del lugar donde estamos nosotros decir sí, acéptesela. A ver, acá hay un problema, es que el peronismo, antes que una máquina de gobernar, porque hace desastres gobernando, es una máquina electoral. Entonces, todo lo que hace, lo hace para ganar elecciones. En este contexto, que el Frente de Todos se rompa, es muy probable que garantice una derrota en 2023. Claro, claro. Es lo que dice Fernanda Vallejo. Dice, che, el acuerdo con el fondo nos va a garantizar una derrota en 2023.
ni siquiera se pregunta si es bueno o malo para la gente. Dice, Claro, porque en el medio estamos todos nosotros. pero Claro. obviamente, obviamente. Pequeño detalle. Son, de verdad son unos irresponsables. Y si a mí me dejan decir una cosita más, yo creo que la oposición tiene que ser muy responsable, pero muy dura también. Muy responsable, pero muy dura. Ganaron la elección. La sociedad les está pidiendo responsabilidad, pero también firmeza. Y lo que es una locura es pedirle a la oposición más de lo que da el oficialismo. Sí. Si están a punto de romper, ¿qué se le va a pedir a la oposición? Que Claro. firme un entendimiento, un acuerdo con los ojos cerrados sin los detalles. Claro, no pareciera ser lógico. Ahora, ¿la oposición está firme o ves un radicalismo cada vez más vital que genera peleas por el liderazgo con el PRO, por ejemplo? No, la oposición está... hay una interna abierta por 2023, Claro. Hay un acuerdo para no agitar esa interna y hay, a mi entender, un criterio de responsabilidad para dirimir estos temas. La mesa ejecutiva de Juntos, o como se llame, hoy está funcionando mejor. Correcto. La mesa legislativa de Juntos está empezando a funcionar con la fluidez que no funcionó el año pasado. Ahora, hay que ver también, a mí me parece que hay que analizar, digamos, el núcleo duro del kirchnerismo, o de la cámpora, como quieran llamarlo, para ver si le agradece o no a Máximo Kirchner haber tomado esta determinación, ¿no? Si fue leal a las convicciones de ese grupo. Te digo lo que pienso. Sí. Sí. Salen las encuestas en los focus groups. Los chicos, los de hasta 25, ponele los de hasta 30, ven a los chicos grandes de la cámpora como burgueses, hoy lo dijo Guadalupe, burgueses grandes, Claro. burgueses viejos, o viejos burgueses. Y hay una parte de la cámpora que se ha convertido en gente que maneja mucho dinero y mucho poder. Y a esos burgueses de la cámpora, la decisión de Máximo Kirchner los complica. Claro. Si vos me preguntás, ¿está dividida la cámpora? Sí, están divididos entre los que manejan las cajas y tienen miedo de perder el poder y los que dicen, vamos detrás de Máximo Kirchner, nos lleve a donde nos lleve. Luis, gracias. Gracias Hasta a mañana. ustedes, los miro con mucha atención. Muchas gracias. Gracias, Luis. Nos vemos mañana. Arrancamos con más noticias. Tenemos un resumen y cantidades de entrevistas para darte lo que fue la información de hoy, todo lo que pasó durante el día y adelantarte los títulos de mañana. ¿Es así, Viviana? Es la idea, claro que sí. Ya ponemos en pantalla lo que tienen que saber por dónde pasa la información a esta hora. Estos son los títulos. Germán Martínez es el nuevo jefe del bloque del Frente de Todos. El diputado santafesino es el elegido para suceder al líder de la cámpora. Por su parte, Cecilia Moró anunció que también renuncia a la vicepresidencia del bloque del Frente de Todos. Marcha contra la Corte Suprema, repercusiones de la movilización del kirchnerismo. El acto central comenzó a las 18 frente al Palacio de Tribunales. Estuvieron presentes Luis Delía, el juez Juan Ramos Padilla, Amado Vudú, Mayra Mendoza y varios dirigentes sindicales. Coronavirus, los casos de COVID bajaron un 45%, pero los muertos siguen en alza. 49.122 casos confirmados en las últimas 24 horas y 240 fallecidos. 2.864 personas se encuentran internadas en terapia intensiva. Argentina versus Colombia. La selección disfruta. Le ganó a Colombia con un golazo de Lautaro Martínez y Córdoba gritó, dale campeón. Muy bien, algunos de los títulos de más noticias que te adelantamos. Lo que va a pasar mañana, pero hablamos con Claudio Jacqueline, porque hoy en Más Data Edición Verano adelantó quién iba a reemplazar a Máximo Kirchner y no falló. Germán Martínez, dijo él, es el hombre indicado. Y hablamos con Claudio Jacqueline, agradeciéndole además el contacto hasta ahora. Ahora, Claudio, ¿cómo va? Hola Hugo, hola Vivi. Placer ¿Cómo estar estás, con ustedes. Claudio? Qué buenas fuentes manejás, Claudio. Bien. Bueno, de eso vivimos, ¿no? De estar conectados, de preguntar y de tratar de golpear la puerta correcta. Está muy bien. Te
Te preguntaba quién es Martínez, un poco para explicarle a la gente cuál es el perfil de este hombre que va a reemplazar a Máximo Kirchner, que tiene un conocimiento dentro de diputados y por supuesto del Frente de Todos, pero no se lo conoce de cara a la sociedad. Germán Martínez es un hombre de el Chivo Rossi, de Agustín Rossi. Fue secretario del Legislativo, es un hombre que responde directamente y esto encierra una buena paradoja. Porque por un lado, esto es un premio a alguien que Alberto Fernández dejó solo colgado del pincel cuando lo impulsó a presentar su candidatura a gobernador de Santa Fe y después le sacó la escalera. Y ahora le devuelve el poder poniéndolo a él. Y además anticipando una jugada que, me voy a arriesgar nuevamente, dice que el Chivo Rossi, Agustín Rossi, vuelve al gobierno. Mirá, qué dato ese, ¿eh? Gran dato. Ahora, sí, más no allá es de... inmediato, sí. No va a ser inmediato, pero va a tener un cargo en los próximos meses. Ahora, Claudio, ¿cómo era la relación entre Martínez y Máximo? Digo, porque él hoy dijo, entre otras cosas, no vengo a reemplazar a nadie, Máximo es irreemplazable, yo vengo a hacer mi propio esquema de trabajo. Era una buena relación y por eso también lo eligieron. La realidad es que Martínez es un hombre de consenso, un hombre que maneja la dinámica legislativa, que como en su momento fue el secretario de Agustín Rossi cuando estaba en la Cámara y al frente del bloque, conoce y tiene muchos contactos, es un hombre de buenas relaciones y eso es lo que busca Alberto Fernández. Porque Alberto Fernández lo que busca después del golpe que le dio Máximo Kirchner es reconstituir las buenas relaciones. Alberto no es un hombre de ruptura. Alberto quiere mostrar que el Frente de Todos sigue unido, aunque esa sea una enorme ficción, porque sabemos que sobre los puntos centrales de las políticas del gobierno hay profundas diferencias y enormes discrepancias. Pero Alberto Fernández lo que busca, y lo que busca con Germán Martínez, es reunificar de alguna manera, apaciguar y sobre todo, que es la tarea de un jefe de bloque, sumar los votos a la hora de tener que votar los proyectos del Poder Ejecutivo. Para muchos el kirchnerismo dio 2 golpes en 24 horas, con lo de Máximo y la marcha hoy contra la Corte Suprema de Justicia. ¿Esto es una oportunidad para Alberto Fernández o efectivamente dejará pasar una vez más el tren de tomar el control que le corresponde como presidente de la Nación? Tu pregunta es, ¿una oportunidad? Sí. ¿La dejará pasar? Digo, hay 2 preguntas en una, y si la dejará pasar, Alberto Fernández ha desechado otras oportunidades. Alberto Fernández es un delegado, siempre lo ha sido, claro. No ha sido un conquistador, nunca lo fue, y en esa característica de ser un delegado, de ser un elegido, de ser el hombre al que le ofrecen un trabajo y no el que se gana un puesto, hay una constitución que es ineludible, inscindible de su personalidad. Por lo tanto, va a buscar que eso llegue y no él lo va a ir a buscar per se. Esa es la característica de Alberto Fernández. Por lo tanto, no va a pelear ese lugar, va a querer que le llegue ese lugar. Claro. Se lo dejarán. La carta de Máximo Kirchner abre demasiadas incógnitas respecto de qué van a hacer cuando tenga que tomar decisiones complejas como las que sin duda impone el acuerdo con el Fondo Monetario. Claudio, ahora seguramente charlemos de, bueno, hace media hora partió el presidente rumbo a Moscú en esta gira en donde va a recorrer Rusia, China y Barbados, sí. Hablaremos de eso también, pero me interesa saber tu opinión sobre la marcha de hoy. Sin duda, la marcha de hoy es otra demostración más de debilidad del gobierno, no de fortaleza. Claro. Si vos sos oficialismo, si con la composición que vos tenías hasta hace nada del Congreso, vos no podías cambiar la composición de la Corte, ni podías designar a nadie en el lugar que tenías vacante, salir a la calle para manifestarte, tratando de imponer la voz de la calle por sobre la de las instituciones, lo único que te muestra es que sos un poder débil. Y esto es lo que demostró hoy el gobierno, además de vulnerar principios básicos de la división de poderes de una democracia republicana como es la que rige en la Argentina. Por lo tanto, el gobierno queda expuesto a estar violentando las instituciones y además
haciéndolo desde una posición de debilidad y no desde fortaleza. Me parece que es un enorme error, que queda demasiado expuesto y que solo termina hablándole al final a Cristina y sus demandas respecto de su situación del pasado y no ofreciéndole a los argentinos ni un mejor presente ni una opción de futuro. Claro, aparte Vudú, Delía, los que estaban convocando son gente con muchos procesos judiciales. Joaquín Morales Solá escribió que es una secta, la del cristianismo, cada vez más pequeña, que le habla a una tertulia también de esas características. ¿Coincidís? Bueno, es lo que parecen estar buscando. La carta de Máximo Kirchner, en la que dice: yo por mandato popular y por experiencia histórica hago lo que hago. Cuando él habla de mandato popular, si el 70% de los argentinos, según todas las encuestas, y un poquito más también, quería que la Argentina cerrara el tema del Fondo Monetario Internacional, y vos estás hablando en contra, y ese 30% que queda en gran medida está representado por la izquierda más dura, los 7, 8 puntos de la izquierda más dura, ¿qué te queda? Te queda muy poquito. Entonces, tu mandato popular no es un mandato popular mayoritario. Esto es lo que queda de esa manifestación. Y en el segundo lugar, cuando él dice experiencia histórica, habla de una experiencia histórica de un mundo que no existe. Porque lo que existe hoy es que tanto Rusia como China, destinos inminentes del presidente, y a los que en algún punto suele ensalzar Cristina Kirchner, le dijeron al gobierno: primero arreglen con el fondo y después vengan a que le demos ayuda. No le vamos a dar nada porque nosotros somos socios del fondo. Pensemos esto, muy sencillo. Si Argentina quería bypassear con la ilusión que el cristicamporismo construyó al Fondo Monetario Internacional, podía haberlo hecho si ese mundo existiera, porque los derechos especiales de giro que el fondo le había dado a esos países son casi equivalentes a lo que la Argentina tiene como deuda con el Fondo Monetario. Y le dijeron que no. Entonces, si le dijeron que no los países europeos, le dijo que no Rusia y le dijo que no Pekín, es muy sencillo. Es ese mundo que Máximo Kirchner cree que existe, dejó de existir hace mucho tiempo. Ahora, ¿estará la lupa puesta y las miradas puestas en que, bueno, Cristina tiene que ocupar el lugar de Alberto Fernández por estas horas, digo, mientras esté de gira? Va a gobernar ella, claro. Y sí. Bueno, Cristina siempre evitó, más allá de las formalidades de alguna firma, ocupar ese lugar. Creo que más que nunca lo va a hacer ahora. Nunca estuvo en la Casa Rosada más que para actos formales. Cuando fue a la Casa Rosada nunca estuvo en el despacho de Alberto Fernández, y creo que es lo que va a ocurrir por estas horas. Cristina Kirchner lo que busca ahora, no apareció carta, no apareció trascendido, es pasar lo más inadvertida posible, dejar que suturen las heridas. Ya el golpe lo dio Máximo, ya ella dijo todo lo que quería decir cuando estuvo en Honduras, y sabe que no tiene más margen para llegar a una situación en la que al final, si no, terminaría siendo Chacho Álvarez. Y ya sabemos cuál fue el destino de la política, la alianza. Chacho Álvarez. Exacto. Claro. Exactamente. Una última económica. ¿Para vos peligra el fondo, el acuerdo con el fondo o la carta de presentación o de intención de acuerdo? No, creo que por ahora no peligra. Creo que el acuerdo con el fondo va a salir porque el fondo también quiere que salga, porque esa es una necesidad que tiene el fondo de resolver esta cuestión después de una gestión en la que internamente también fue cuestionada con el crédito que le dio al gobierno de Mauricio Macri. Ahora, sí, y me consta que hay mucha preocupación en el fondo. Todas las autoridades del fondo vinculadas con el hemisferio occidental y con la Argentina en particular, en las últimas 12 horas y en las próximas 24, no están haciendo más que llamar a todos sus contactos argentinos, políticos, económicos y empresariales, para preguntarle: ¿y esto cómo sigue? Esta es la gran incógnita, enorme preocupación, la misma que muestran los mercados, donde hoy lo que se recuperó el viernes se perdió hoy, y donde los números empiezan a mostrar que la desconfianza sigue tan vigente como el jueves pasado, cuando estábamos al borde del abismo del default. Claudio, muchas gracias por este segundo contacto de hoy y felicitaciones por tu anticipo, por tu primicia. Un placer. Muchas gracias, Vivi, muchas gracias, Hugo.
Hasta luego. Bueno, y si faltaran temas inquietantes en esta realidad cotidiana, es la inseguridad nuestra de cada día. Le doy la bienvenida a Brenda Salva. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, Hugo y Vivi. Y sí, lamentable, como bien lo decías vos, la inseguridad y sigue creciendo, y esta vez el objetivo son los chicos, los niños. 2 hechos a plena luz del día. Uno en Lanús a las 3 de la tarde. El otro hecho en Quilmes a las 14:55 horas. En Lanús, por medio de un tiroteo que hubo entre 2 bandas, sí. 2 jóvenes de 2 bandas nuevas. Por un lado, Farías, y por otro lado, los Maidana, que desde octubre, por lo que me contó un vecino, arrancaron a querer apoderarse de un terreno que de hacía ya varios años estaba vacío, que realmente los principales cabecillas del narcotráfico de esa zona habían sido detenidos. Una zona liberada que ahora tratan de disputarla 2 jóvenes. ¿Qué vemos por un lado, acá, Brenda? Estas son las imágenes de Lanús, pero las imágenes de la semana pasada. Esto son los vecinos junto con la familia de Farías por un lado, Sebastián Farías, y Nahuel Maidana por el otro. Sucedió la semana pasada. Niños, mujeres y un enfrentamiento que en el día de ayer termina con un nene de 5 años baleado en la cabeza y que hoy está luchando por su vida. Lo que estás viendo en la pantalla es el taller mecánico donde este nene en el día de ayer jugaba en la vereda y queda en el medio de esta balacera, los disparos entre Sebastián Farías y Nahuel Maidana. Tremendo, ¿eh? Bueno, y de la inseguridad que vamos a seguir desarrollando, a la economía, Viviana. Sí, claro. Federico Furias está con nosotros en línea, le agradecemos el contacto y le preguntamos, y ahora, después de lo de Máximo, ¿cómo esto puede impactar en el dólar, en la inflación? Buenas noches, Federico. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, un placer. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Para qué tenemos que estar preparados? Bueno, claramente, digamos, esto genera incertidumbre porque, digamos, hay una chance de que esto genere ruido en términos de que pueda pasar el acuerdo con el fondo por el Congreso. Claro. Y esa incertidumbre se manifiesta probablemente en presión cambiaria, más presión cambiaria por el lado de los dólares financieros, es más expectativa de inflación que golpea directamente en el bolsillo del consumidor, con lo cual es un ruido político que claramente genera una señal negativa. Y es clave que esta incertidumbre se disipe rápidamente porque estamos con una macroeconomía muy frágil, un banco central sin reservas, déficit fiscal, emisión monetaria, inflación del 50% anual, con retraso de precios relativos. Entonces es una cuestión que hay que tratar de solucionar lo más rápido posible. ¿Se termina, digamos, la inestabilidad económica con la llegada de Martínez en lugar de Máximo Kirchner y con este principio de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional? No alcanza. No, claramente no, falta muchísimo. Te diría que tampoco se termina, aunque termina habiendo un acuerdo con el fondo. Exacto. Después del acuerdo con el fondo, tiene que ser un acuerdo que funcione, después hay que cumplirlo, tiene metas trimestrales que va a tener que ser cumplidas y el mercado siempre va a tener un tema de credibilidad. Y la macro argentina está muy frágil y necesita muchos años de estabilidad macroeconómica en un sendero claro que todavía estamos muy lejos de eso. Cuando tenés el Banco Central sin reservas, una brecha cambiaria del 100%, inflación piso del 50% anual, bueno, eso te marca que hay una fragilidad muy fuerte y que claramente requerís algo más que un acuerdo con el fondo, ¿no? Ahora, utilizando la metáfora futbolera, muchos dicen, Argentina, en todo caso el gobierno, y por qué no todos gritamos un gol y no hubo ni tiempo de festejarlo. No. Los mercados habían reaccionado bien y ahora de nuevo el dólar que se dispara. Federico, te lo pregunto. Bueno, claramente, porque, digamos, ese es el riesgo que se corre cuando tenés este tema de Máximo renunciando a la presidencia del bloque, porque eso pone en riesgo que el acuerdo con el fondo pase por el Congreso, que es una condición necesaria para llegar a un acuerdo con el FMI. Entonces este es un ruido político que genera incertidumbre, la incertidumbre va a mayor presión en el dólar, más inflación, sobre una economía ya muy frágil. Más ajuste, ¿no? Bueno, ahí das en la tecla, porque es mentira que, como buena parte quizás del ala dura del kirchnerismo dice, no queremos ir al fondo porque no queremos hacer el ajuste. Sí, hay. La macroeconomía argentina es tan frágil que si el ajuste no se hace por las buenas, se termina haciendo por las malas. Es decir, porque si no acordás con el fondo, pateás el tablero, irías a una crisis cambiaria que te lleva a más inflación. Y ese es un ajuste. Entonces, el año pasado
el ajuste que le reclamaba Cristina Guzmán no fue porque Guzmán es un ortodoxo y ajustó, sino porque básicamente la inflación se aceleró y esa aceleración de la inflación licuó buena parte del gasto público que tiene que ver con las jubilaciones que ajustan a la inflación pasada, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese es el problema de Argentina. La macro está tan complicada que si no hay un ajuste por las buenas, el ajuste vendrá por las malas, como pasó muchas veces en Argentina. Por eso la economía argentina no tiene ni moneda ni crédito, porque fue resolviendo los problemas macroeconómicos con crisis cambiarias y una aceleración en la inflación que termina repercutiendo en el bolsillo del consumidor. Hablando de inflación, estamos en el 1 de febrero, ¿no? Ya terminando el día 1 del mes 2. ¿Cuánto se cree que da la inflación de enero, Federico? Enero estamos ahí en una estimación que está entre 3,8, 3,9%. Sigue siendo un piso de inflación muy alto. ¿Más alto que diciembre? Bueno, en línea con ese número puede estar. Puede estar entre 3,7, 3,8, 3,9. Va por ahí, que es un número de inflación, digamos, preocupante porque todavía no se subieron tarifas, que hay que subirlas para bajar el déficit y bajar el ritmo de emisión, y eso es inflacionario en el corto plazo, y porque el dólar oficial, el que el Banco Central lo puede manejar porque hay cepo, se viene moviendo muy por detrás de la inflación. Se venía moviendo al 1 mensual, ahora está en el 2, 2,5 mensual, y hay que seguir moviéndolo más rápido. Entonces, tenemos ese piso de inflación con congelamiento de precios, tarifas congeladas y un tipo de cambio oficial que está pisado. Cuando eso se empiece a corregir, vamos a tener más inflación sobre ese monto. Por eso es tan importante el acuerdo con el fondo. Gracias por tu contacto. Un abrazo. Hasta mañana. Por favor, placer. Bueno, tenemos que hablar de la información que se dio a conocer en el día de hoy, como todos los días a las 5 de la tarde, el monitor del Ministerio de Salud de la Nación, que da a conocer los casos de coronavirus, cuántas unidades de terapia intensiva están ocupadas, cuántos pacientes se encuentran hoy por hoy en terapia intensiva, el índice de positividad, absolutamente todo. Miren, ahí tenemos en pantalla los datos de las últimas 24 horas, 49.122 casos de personas infectadas y 240 víctimas fatales. La buena noticia es que descienden las infecciones. Allí tenemos ahí, hoy por hoy, 2.864 personas ocupando camas de terapia intensiva. Ahí tenemos el porcentaje. A nivel nación, 51,1%, y en el AMBA, 48,1% de ocupación. Bueno, la ocupación se mantuvo, es decir, que no preocupó. La cantidad de contagios está en descenso, es un buen dato. La cantidad de decesos sigue todavía muy alta, pero uno espera que la curva empiece a descender. Eso es lo que está... Sí, la cantidad de muertos, por supuesto, ¿no? Porque claramente lo que pasa en el mundo, que nosotros lo veíamos como tan lejano, sobre todo el hemisferio norte, empezó a repercutir entre nosotros. Casi nos emparejamos en esta tercera ola, con contagios todavía muy altos en todos lados, pero con la vacunación como salvaguarda. Es decir, la vacunación ha salvado a la gente. Y cada vez más aparecen, viste, los estudios, Viviana, que indican que la gente no vacunada son las que sufren lo peor de esta variante Omicron. Y atención a tener en cuenta esto, los infectólogos siguen repitiendo, tenemos más del 80% de circulación de Omicron y un poquito más del 15% de la variante Delta. Todavía hay variante Delta, pero recuerden que la Omicron tiene subvariantes. Claro, ¿sí? Que son ya 3. apareció en la Argentina. Exactamente, la variante número 2. Así que también hay que estar atentos con eso. Y con el COVID prolongado, son más días de sentirse bastante mal. Muy bien, y seguimos con economía, seguimos con los impuestos en la Argentina. Una variable que nos importa y mucho. Está Silvia, están con nosotros. Ella es especialista en estas cuestiones, nos va a iluminar. Leí una nota ayer buenísima del tema monotributo, pero ahora le preguntamos, arrancamos por acá, ¿cuánto hay que pagar por empleados domésticos? Esto también es una novedad. Silvia, buenas noches, gracias por el contacto. Hola, buenas noches, Hugo, buenas noches, Vivi. ¿Cómo estás, Silvia? Para mí estar hablando con ustedes. Sí, hay una novedad que tiene que ver, como bien vos decías, con el personal de servicio doméstico, con el régimen concretamente de aportes y contribuciones, que es lo que se paga con destino a la obra social, al sistema de salud y al sistema jubilatorio. Esos dos montos tienen un ajuste anual que se aplica en cada mes de enero. Y en este caso es de un 26% con respecto a lo que se venía pagando en el segundo semestre de 2021. En realidad, tradicionalmente o desde hace varios años, el monotributo tiene
una tabla que se dispone en enero y que rige para todo el año. Pero el año pasado, no sé si recuerdan que hubo una serie de prolijidades. ¿Cómo no recordarlo? Fue complicado, hubo ciertas deudas que la AFIP quiso cobrar en forma retroactiva, eso requirió una reforma legal. Bueno, eso hizo que la actualización de la tabla del monotributo para este año 2022 fuera bastante particular y, en definitiva, para esta parte de aportes y contribuciones del servicio doméstico que depende de esa actualización del monotributo, por eso lo estoy atando, porque hay una normativa que dice que esos montos se ajustan de la misma manera que la tabla del monotributo. A ver, queremos ver, ¿podemos ordenarlo, Silvia, a través de una información que vos misma enviaste y lo vemos bien pulidito? A ver, los aumentos de febrero, servicio doméstico, 16 horas de trabajo semanales o más. Obra social... Así es como queda ahora, claro, para las personas que trabajan en un hogar 16 horas semanales o más, van a pagar por obra social 1.775 pesos, por jubilación 148, y el caso del seguro de riesgos laborales, la RT, está en 969 pesos con 88, que en este caso no se modifica en relación con lo que se había pagado en diciembre. Silvia, para tener una idea, digo, para las personas que nos están viendo en este momento, son personas que trabajan en nuestras casas aproximadamente 3 horas al día, un poquito más, pensando que vienen de lunes a viernes. Los días, sí, exacto, sí, si es que van todos los días, sí, ahí hay un total de 2.893,34, y te comentaba que el seguro de la RT, riesgos laborales, es el mismo monto que en diciembre, pero en diciembre había aumentado, porque esa cifra se va ajustando cada vez que hay un aumento de salarios del sistema de personal de servicio doméstico. Entonces, el año pasado no es que se mantuvo sin cambios, como pasó durante varios meses con el aporte y la contribución, sino que subió 6 veces, hubo 6 aumentos de la RT, y el próximo, ya te voy anticipando, va a ser en el mes de marzo, porque en marzo se viene un incremento salarial. Bueno, Silvia, agradecidos por el informe, completísimo como siempre. Un abrazo. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, la inseguridad en el conurbano. ¿Qué pasó en Quilmes, Brenda? Y esta vez un robo, y como te lo adelanté hace unos minutos nada más, el protagonista fue un nene de 7 años, que mientras estaban sacando pertenencias del auto de su abuela, la mamá hacía dormir otro nene dentro del domicilio de la casa de la abuela, lo sorprenden de una manera violentísima 2 delincuentes. Ahí en las imágenes ves cómo sacan las pertenencias, ropa que tenían los chicos, y ahora te voy a contar por qué estaban sacando todo esto y qué estaba sucediendo ahí. Y es cuando violentamente lo sorprenden a este nene, que alcanza a salir corriendo e ingresa a la casa de su abuela después de que le arrebatan el bolso. Hugo, ¿sabés cuál es el detalle? Que este nene, a pesar de ser el protagonista, salió corriendo, salvarse de que no pasara otra cuestión más violenta, es la segunda vez que lo vive. Porque estaban pasando el día lunes en la casa de la abuela, la mamá, este nene de 7 y su hermanito más pequeño. Se habían mudado a un barrio cerrado por haber sufrido hace unos meses nada más una brutal entradera donde golpearon a los padres, y este nene de 7 años fue protagonista y pudo ver toda esa escena de delincuentes armados que ingresaron al domicilio, los golpearon en una entradera tremenda. Así tomaron la decisión de mudarse. Entonces estaban visitando a la abuela en Quilmes, el barrio donde antes vivían. Y nuevamente este nene vuelve a presenciar una escena de extrema violencia como lo que estás viendo en las imágenes. Claramente no hay zona, no hay día, no hay horario. Y hay que inscribir esto en la política. Es inevitable la conexión entre el poder municipal que tiene la comuna para sumarse a la poca policía de la provincia de Buenos Aires, y decimos, cuando vemos los hechos en La Matanza, claramente hablamos de Espinosa, acá hablamos de Mayra Mendoza, y hay que decir que inevitablemente los delincuentes se mueven como, digamos, como si fuera un terreno propio. No hay policía, las cámaras de seguridad lo registran, no hay prevención, y evidentemente hay un gran problema de inseguridad en el conurbano bonaerense que no baja. Hugo, además de esto, no sé si recordarás, lo vimos también en Más Data, a 5 cuadras de este lugar
A una mujer le robaron entrando a un consultorio médico, y le robaron una mochila. Ella se resiste porque tenía toda la documentación de su hijo con discapacidad. La arrastraron hasta la vereda. Mira, lo estamos viendo en las imágenes. Fue nada más que la semana pasada, cerca, a unas cuadras nada más de donde ocurre este delito. Y nos preguntamos, ¿qué pasa con estos dos sujetos? ¿Fueron identificados? ¿Hay un seguimiento? ¿Hay un control? ¿Se sabe quiénes son? ¿Los están buscando? Porque no sea que mañana tengamos la sorpresa de que estas dos personas estén vinculados a la misma banda de lo que acabamos de ver con este nene de 7 años, o peor aún, sean los mismos delincuentes, porque fíjate que son muy jóvenes además. Insisto con el contexto, porque estos hechos que vemos de manera aislada, cuando uno los pone todos juntos en una gran crónica de los últimos meses, ve que los barrios en general, en donde los narcos tienen el poder, que por un lado se presentan para ayudar a las familias, y esto lo ha dicho el propio exministro Aníbal Arroyo, que ha recorrido gran parte de estos barrios, sí, y además los punteros, que después le dan la plata que no tienen las familias, que muchas veces terminan trabajando para ellos. La precocidad de la delincuencia es uno de los grandes problemas, sobre todo en esa tercera sección del conurbano. Hablamos de La Matanza, hablamos de Florencio Varela, hablamos de Quilmes. Bueno, por supuesto que hay hechos de inseguridad también en la ciudad de Buenos Aires, pero la cantidad de patrulleros que hay en comparación entre la ciudad de Buenos Aires y varios distritos del conurbano bonaerense es enorme. Incluso te diría que distritos que se subdividieron, estoy pensando por ejemplo en Ezeiza, y me acuerdo de la política de Alejandro Granados, de dividir en cuadrículas y pensar en policías cada determinada cantidad de personas. Y de ese modo tenés control porque... ¿Se acuerdan de eso? Mirá, Hugo y Brenda. A ver. Ese caso puntual en donde la mujer se resiste a entregarle la mochila, es porque ella estaba a punto de ingresar, Brenda, a un consultorio médico, ¿no? Y adentro de esa mochila tenía documentación, toda la documentación de su hijo. De su hijo, exactamente, para presentar, digamos. Son documentos que son muy difíciles de hacer en la obra social. Es muy engorroso tenerlos. Totalmente, totalmente. Además, es un tratamiento prolongado y ella se resistía, y yo recuerdo muy bien los gritos de esta mujer. Y no sé si recordarán, pero estos delincuentes salen corriendo y se van del lugar, no por el patrullaje, no por la policía, ni por personal de seguridad, por los vecinos que salieron por las esquinas y en la ventana del escuchar los sonidos y los gritos de desesperación de esta mujer a gritarles y así ahuyentarlos. O sea, gracias a los vecinos. Este caso que estamos mostrando de la semana pasada, más el que sucedió ayer, 3 de la tarde, esto también fue 1 del mediodía. O sea, hora, digamos, donde hay tránsito de gente, plena luz del día, donde los delincuentes no se oculta. En ambos casos, los vecinos fueron los que participaron para poder ahuyentarlos y correr a estos delincuentes. Es que los vecinos se han organizado, compran sirenas, compran luces, tienen handy entre ellos. Hacen lo que no hace el Estado. Alarma vecinal. Alarma vecinal, se llaman cuando llega uno, cuando sale el hijo de otro, se avisan, se acompañan hasta las paradas de ómnibus, a la noche, a la madrugada se van a esperar. Tienen que tener un sistema casi de autodefensa. Por supuesto, no vamos a comparar lo que pasa aquí con lo que pasó en Colombia, pero en el momento en que el crimen organizado avanza en Colombia, los vecinos, los pobladores se fueron organizando y se fueron armando. Hay lugares en Santa Fe, y por supuesto en el norte de la Argentina y en otros sitios, donde la gente compra armas para defenderse de lo que está pasando, porque si hay un Estado ausente, evidentemente el Estado ausente es terreno propicio para este tipo de hechos. Por eso nosotros lo mencionamos, y por eso en Más Noticias seguimos contando este tipo de situaciones que están registradas además por las cámaras de seguridad, que son muy importantes, pero también, y yo creo que es un tema, Brenda, si estás de acuerdo para mencionarlo, los distritos más inseguros, los que tienen más y menos cámaras de seguridad, porque las cámaras que tiene la gente ayudan, por supuesto, también a la justicia, pero no alcanzan, y los centros, los COM, ¿no? Los centros de monitoreo, son los que tienen que... En La Matanza yo no sé dónde está el centro de monitoreo. Hablamos de La Matanza porque todo el tiempo los episodios ocurren. En Isidro Casanova, González Catán, La Ferrere, bueno, y te vas metiendo, ¿no? Puerta de Hierro, un poquito más acá, San Justo. Pero Brenda, antes Barrio hablaba Constructora, de enfrentamiento entre bandas, Hugo. Bueno, nosotros hablamos, claro, estábamos viendo pasa en Rosario.
Parece Rosario, justamente, y aparte narcocriminales muy jóvenes también, porque el caso, por ejemplo, de Lanús, donde me informan que el nene que fue baleado en el medio de esta balacera de estos dos delincuentes, tiene muerte cerebral. Tremendo. Y la persona que lo baleó, que fue por accidente, como daño colateral, queriendo matar a otra persona, está siendo buscado por la justicia, pero ingresó 6 veces ya al servicio penitenciario. Y de esas 6 veces volvió a salir. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con esto? ¿Hay control? ¿Hay seguimiento? ¿Tienen vía libre? Bueno, evidentemente sí. Bueno, de lo que pasa en el territorio, a la dirigencia política y a lo judicial, porque Fabiola Yáñez está muy preocupada por un youtuber. Lo llevó a juicio y hay condena, Viviana, ¿no? Así es, muy joven él, hace como 5 años que es youtuber, es Presto Felipo, pero se lo conoce como El Presto. Tiene 29 años y la verdad es que la primera dama Fabiola Yáñez, harta del hostigamiento que recibía en diferentes redes sociales. Ahí estamos viendo la imagen, por supuesto, de la primera dama y de este youtuber Hugo. Sí. La misma persona que amenazó con matar a Cristina Fernández de Kirchner en el 2020. Es la misma persona. Bueno, finalmente la justicia decidió en el día de hoy para este hombre 30 días de prisión efectiva por una cuestión de salud. Por supuesto, se va a quedar en su domicilio. Sí. Y además le establecieron una perimetral durante 1 año por 200 metros. No se puede acercar ¿Vos sabés qué? a 200 metros de la primera dama. Hay una línea delicada aquí entre la libertad de expresión y, por supuesto, lo que puede ser el acoso, lo que se llama grooming también, y un montón de delitos, de infracciones. La ley va detrás de los hechos de la realidad. Todavía hay discusiones sobre cómo se sancionan este tipo de hechos, pero claramente si incurrió en alguna incorrección está muy bien, pero qué rápido se hizo el juicio en este caso. Y por otro lado, ¿qué protección había en los tribunales federales de Comodoro Pi con respecto a la primera dama? Bueno, es un hecho que no podemos dejar de contarlo. La crónica, hoy hablábamos con el abogado, o mejor dicho, con un amigo que representa a Presto, que se quejaba porque dice que es un atentado contra la libertad de expresión. Veremos, lo seguiremos. Y ahora hablamos con Enrique Rey. Ustedes recuerdan, las imágenes fueron fueron viralizadas porque el hombre flotaba con su camioneta aquí. Este es el hijo con el que vamos a hablar. El hijo de este señor, ¿no? Sí, ¿te acordás? Claro, de hecho, vamos a hablar con la persona que toma justamente esta foto, Hugo. Esta foto que de algún modo da cuenta de la falta de obras que él denunció hay en la provincia de Buenos Aires y que de algún modo provocaron esto que, que fue, viralizable, pero que la sacó barata porque esta circunstancia podría haber sido peor. Gracias por este contacto. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿En qué quedó la situación de tu padre y de ustedes, ¿no? Por lo que denunciaron de la falta de obras y de las inundaciones allí en la provincia de Buenos Aires. En la misma nada, porque se comunicaron de Nación y se comunicaron de provincia y que iban a venir a ver el estado del camino, a ver qué obras hacían falta. Y todavía los estamos esperando. Ya está por terminar la semana y no apareció nada. Ahora, Enrique, ¿qué sentís vos? Digo vos, pero por supuesto que agrupo a todos los productores agropecuarios cuando aparece Guillermo Moreno y dice, bueno, para pagarle al Fondo Monetario Internacional no le saquen la plata a los jubilados, sáquenle la plata a los terratenientes, a los oligarcas del campo. Indignación, bronca, porque yo no te digo que le saquen a los jubilados, pero tampoco al campo. Nosotros no somos el campo, no es la curita del Estado para salvarlo de cada macana que se manda o de lo que tenga que pagar. Nosotros estamos necesitando obras, se necesitan muchas cosas a nivel en el campo, a nivel del Estado, y nosotros no nos puede venir a decir Moreno que le saquen al campo para pagar la deuda del Fondo Monetario. Parece que nos están tomando el pelo, que es un chiste, no sé. Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahí que se cubre de agua y que es riesgoso además, por supuesto, para quienes pasan? Pasa que no están las obras hechas, no hay alcantarillados, no hay cunetas limpias, no se hace nada. La plata que se paga en las comunas de las tasas viales van a un limbo, como he dicho ya, un limbo que se usa para cualquier cosa menos para las obras que se
Hay muchos productores que ya dijeron que no van a pagar más la tasa municipal porque están cansados de pagar y que no arreglen las rutas y que pase esto. Tu papá estuvo 2 horas y media arriba de la camioneta en el techo esperando que ustedes, la propia familia, fuera a rescatarlo. Sí, me parece perfecto. Hasta que no solucionen no tendrían que pagar nada, y yo creo que si los productores nos unimos tampoco tendríamos que pagar nada ni en la provincia de Santa Fe. Santa Fe tampoco tuvo la amabilidad de llamarnos ni de contactarse, la misma provincia de la cual nosotros estamos pagando los impuestos, porque eso es provincia de Buenos Aires, donde le pasó a mi papá. Claro. Pero Santa Fe no nos llamó tampoco, porque Santa Fe es la más perjudicada con todo esto. El agua que entra a la provincia es de Córdoba y de Buenos Aires. Santa Fe no se mueve para hacer absolutamente nada. Inclusive nos pasa con la Laguna La Picasa, que ustedes recontra deben saber que de la Laguna La Picasa la han escuchado. Sí. Tampoco se preocupan por absolutamente nada. Todo se hace a fuerza de pulmón, gracias al Comité de Cuenca, pero no se preocupan por absolutamente nada. Contanos la crónica. ¿Cómo fue que tu padre casi, digamos, tuvo que subirse al techo de la camioneta para no ahogarse prácticamente? ¿Cómo fue toda esa historia? Cuando él va a pasar por ese camino, que quiero aclarar que ese Ahora camino... vamos a ver las imágenes, las tenemos acá, sí. Ese camino, porque han dicho en las redes sociales y demás que cómo iba a pasar por ahí, que tome otro camino... Pero estaba tapado de agua, estaba inundado, claro. ¿No vio? Claro, se suele llenar de agua, claro. No es esa magnitud, pero se suele llenar de agua y suele ser transitable. Pero él lo que hizo fue orillarse en el camino una parte un poquito más alta, y cuando se pone en esa parte un poquito más alta se hunde, porque ahí donde ustedes ven el auto que está hundido, ahí va pasando mucha cantidad de agua y eso fue comiendo ahí como no, ahí se ven las fotos. Ese agua fue cavando abajo y se fue hundiendo el piso, entonces cuando la camioneta pisa, que es pesada, se hunde. Pero, o sea, es un camino que se transita habitualmente, no es algo que, o sea, que es algo que pasás porque vos querés pasar o que no se puede, ¿entendés? O sea, es algo que lo usamos porque inclusive es la ruta nacional S2 que une San Gregorio con Iriarte y sale a la ruta 7. Gracias por el contacto, un abrazo y seguimos con vos, por supuesto, nuestra solidaridad para lo que están pasando ahí. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar con Ernesto Arriaga, un experto, nos ilumina la ruta, el tránsito, todo lo que necesitamos saber para manejarnos. Hola Ernesto, ¿cómo va? Hola Hugo, hola Vivi, ¿Cómo estás, Ernesto? Qué locura lo de estos chicos, Y locura triple, porque vamos a ir a la parte técnica, si les parece bien primero, porque lo que vamos a ver, vamos a ir primero a la parte técnica, si no jurídica, justamente son 3 infracciones de tránsito. La primera es que se llama conducción temeraria. Hay en la ley, hay un artículo que dice... conducción temeraria. ¿Qué es temeraria? Porque no veían nada, porque tener las piernas, llevar gente arriba, todo eso es temerario. Ya tiene una infracción de tránsito. La segunda fueron 2 cuadras contramano por la parte baja de Mar del Plata. Contramano la segunda. Y la tercera es llevar, ustedes se van a reír, pero se hace la infracción, llevar bultos sueltos adentro o arriba del auto. Claro. Correcto. ¿Sí? ¿Y fueron detenidos, me imagino? Por supuesto. No. Ellos se fueron. Como se vio el video, inmediatamente se lo pasaron como corresponde, y están muy bien en la institución de que afecta esto, es la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Correcto? Sí. Le tomó el número de patente, ya se comunicó con el municipio correspondiente, tiene 4 meses de inhibición de la licencia de conducir, más las 3 infracciones de tránsito. Está bien. Ahora, no es leve, Ernesto, decime la verdad, porque esto no solo va en contra de su propia salud, sino en contra de cualquier otro. Digo, que le den una multa y que le saquen el registro es como, pareciera hacer nada. En serio, la Argentina está al tope por las muertes por accidente de tránsito y no cambiamos. Yo comparo la Argentina con países de primer mundo y alguien hace esto y va inmediatamente detenido. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hoy empezamos en la Ciudad de Buenos Aires, el que tiene alcohol se le retira la licencia. Ayer lo conversamos. Sí. Hoy comenzó. Esta acción todavía en la provincia de Buenos Aires no pasa a lo penal porque no hubo un herido, no hubo nada. Es la ley, por ahora la ley. Yo creo que vamos a ir madurando con esto, con estas cosas, con lo de hoy de Ciudad de Buenos Aires,
con los banquineros, que ya lo vamos a tratar otro día, que ahora se los suspende la licencia, los banquineros que van por la ruta por la banquina, vamos a ir creciendo de a poco. ¿Y sabes por qué, Hugo y Viviana? Porque estamos mostrando esto por los medios de televisión. Antes esto no salía en los medios de televisión. Ahora, Esto fíjate pasa que esto sale por lo que se llama periodismo ciudadano, Claro, o por sí. la gente que lo graba. Pero el Sí. Estado va tarde, las leyes más tarde todavía. Sí, Digo, el las Estado leyes, en representación del poder estatal, del control territorial. Y las leyes Sí. vienen mucho después. Vienen Vos que sos mucho un después, estudioso pero del tema, ¿por qué en otros estamos- países pueden modificar las penas y ser más duros con respecto a esto, que en realidad previene muertes, nada menos? Sí. Bueno, ahí tenemos que hablar con los legisladores del Congreso, Claro. que es lo que dictamina la ley. Pero hay algo que remarcar, Hugo y Vivi, y yo estoy muy contento de esto, pero muy contento. Imagínate, yo hace 50 años que estoy con esto, ¿sí? Antes no había cámara de televisión, no había celulares, Bueno, no claro. había ni computador, no había nada. Ahora tenemos un celular, tenemos la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que por ley del Congreso está ya hace varios años funcionando. Ya este señor se le saca de licencia a conducir, tiene 3 infracciones. Antes esto no existía. Bueno, Maquiavelo. Ernesto. Estamos creciendo en esto. Excelente, siempre optimista, nos encanta esa mirada, porque nos permite terminar el día con una sonrisa pese A todo. a lo que está pasando. Y Yo- con los yo te títulos de propongo- mañana. Gracias, yo un te abrazo. Te propongo que antes del final del programa la mirás a Vivi y te vas contento a tu casa. Pero sin ninguna duda, sin ninguna duda. Tiene A Viviana y a razón. Brenda A también. las ¿eh? dos. Claro. Soy un privilegiado aquí. Gracias, Un Ernesto. abrazo. Hasta luego, chicos. Nos queda mucho más noticias. Los títulos de mañana, enseguida. Antes de irnos, te contamos algunos de los titulares de mañana, Viviana. Bueno, el primero de ellos, atención, venían los precios congelados desde mayo. Desde esta medianoche aumentan los combustibles, un 9%. Tu título, Brenda. Sí, el niño que fue baleado hoy en Lanús tiene muerte cerebral, esto está confirmado, y la persona que lo baleó ya estaría siendo buscada, está cercada y ya saben dónde está. En las últimas horas va a estar detenida. La interna del gobierno, Germán Martínez, el hombre que reemplaza a Máximo Kirchner. ¿Va a solucionar los problemas? Será un título de mañana. Hasta mañana, a las 23, hacemos más noticias aquí en La Nación Más. Gracias por acompañarnos. Chau.